Conaculta vuelve a dar un golpe de timón en cuanto a la medición de la lectura en México. La última medición que se había hecho era de 2.9, pero según Conaculta, que ahora es quien pide esta nueva muestra, no se tomaban en cuenta algunos factores que son elementales para evaluar si en verdad se lee o no. Si lees por obligación, como se tiene que leer en las escuelas, o si lees por gusto, por placer, y qué tipo de lectura tienes. Si es una lectura informativa, solo recreativa, o si utilizas esa lectura como parte de tu trabajo, de tu actividad. Sí, sobre todo si existe biblioteca, aunque sea pequeña, en la casa de las personas. Eso es fundamental para que los niños empiecen a leer. Se dice que hace una década en el país se consideraba que solo leían 2.9 libros al año, pero ahora este porcentaje aumentó notablemente porque de los libros se leen al año 3.5 libros por gusto y 1.8 por necesidad, que pueden ser los estudiantes o pueden ser personas que por necesidad de su trabajo, por información, requieren ese tipo de lectura, pero 3.5 libros por gusto, y esto ubica a México en un lugar diferente al que ha tenido por mucho tiempo en relación a América Latina, en donde Chile es el país en donde se lee más, y ahora México quedaría en segundo lugar. Bueno, pues qué maravilla. Ojalá y en eso haya influido el hecho de que en los puestos de periódicos casi invariablemente están expendiéndose colecciones de distintos libros y distintas obras. Y fíjate que el estudio que se hizo en esta ocasión también pudo considerar quiénes leen libros impresos, quiénes los leen por internet y quiénes los leen en bibliotecas, que es otro factor, que no necesariamente lo que tú señalas, que se tenga una biblioteca en casa, sino que se sigue haciendo uso de bibliotecas. Sí, pero el niño pequeño de 6, 7 años que empieza a leer es muy estimulado si cuenta con un librero importante en su casa. Y además que tenga el sentido de la pertenencia, de que esos libros son suyos. Son suyos, sí. O sea, ir creando tu propia biblioteca siempre es muy motivante para el niño. Claro, y ahí estarán los libros de aventuras que les gustan, y sobre todo a los niños, ¿no? Que otra cosa es que muchas editoriales han sacado unas ediciones de libros, pero sintetizados o dirigidos a niños, ¿no? Que no son tan densos y contienen bastantes ilustraciones. O sea, es una forma como sea de atraer al niño a la lectura, ya que lea obras pues que son clásicas, que no se les hagan tan pesadas y que de alguna manera se vayan relacionando, interesando en ese mundo. Fíjate que la forma más efectiva, la más efectiva de todas, es que vean a los papás leer. Eso claro, porque tú y vas ya ahí de dando el ahí ejemplo. Ellos se empiezan a imitar a los papás. Pero fíjate que leía el estudio ayer y decía que la mayor parte, un gran porcentaje de los encuestados decían que les gustaba la lectura porque lo habían visto con los maestros. O sea, porque los maestros los habían inducido a la lectura. O sea, no era tan grande el porcentaje que decían que en casa. Eso también es relevante, porque sí, ciertamente uno tiene mucho contacto en la escuela por las lecturas que te van dejando, que son obligatorias, aunque muchas veces el hecho de que sean obligatorias no importa, sino lo que te están proponiendo que leas es lo que hace que luego te acerques, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento pues los de abajo, La sombra del caudillo, Momo, todas estas de obras de historia de literatura universal que te dejaban desde la secundaria y la preparatoria, pues sí te van enganchando de algún modo al hábito de la lectura. Y otra cosa, fíjate, que no solamente tienes que leer, ¿cómo se llama?
en voz baja o mentalmente, ¿no? También el que el niño tenga el placer de leer en voz alta, el que le lea a alguien, es otra de las motivaciones, porque se escucha, va viendo que entiende, va viendo las reacciones de quien lo está escuchando. Entonces todo eso se vuelve ya como un tipo de experiencia que comparte con alguien y que lo hace sentir parte de algo y que dice, bueno, si leo, puedo platicar con tal persona, puedo comentar con mis compañeritos, me integro a otro mundo. Sí. La lectura es indispensable. Sí, yo recuerdo que había cosas extraordinarias, no sé si alguien recuerde la colección Rastros, que eran de pequeñas novelas policíacas, pero de los grandes autores, ¿no? Van Dyne, Agatha Christie y demás. Y yo conocí a un señor que tenía un librero que llegaba al techo con cientos de libros de la colección Rastro, todos de detectives y de crímenes. Tenía unas huellitas de pies. Y otras colecciones, dos famosas también, Populibros, La Prensa. Ah, bueno, sí. Esos eran muy buenos. Muy buenos, Sí, porque sí, además sí, tenía de todo. Podías no. tener desde los crímenes más aterradores en el siglo XX hasta las memorias de Pancho Villa en ¿Cómo no? Y obras de Urquizo, Exacto, de novela. Romero. Y la otra, la famosa Editora Nacional, que editó muchas obras de, por ejemplo, memorias, cartas y demás de personajes del siglo XIX. Y los Las clásicos. memorias de Santana, obras de Lucas Alamán, de Juana Mateos. Entonces, y eran muy baratas. Y era una cosa así, o sea, la edición no era buena, pero era muy exitosa. Y de hecho todavía las encuentras en librerías Pero de además viejo. era un libro muy fácil de llevar a donde Era quieras. prácticamente de bolsillo. De bolsillo, Sí, claro. sí. Sí, mi Y edición. estaban baratísimos. Sí. ¿Costaban Mira, unos 50, Mario? algo así. Mi edición de Paraíso Perdido es de Editora Nacional. E intercalaban las ilustraciones de Doré con unas de color que ellos hacían, Sí. de menos calidad, claro. Pero había de todo. Ahí estaba todo Platón, todo Aristóteles, ahí estaban en unos tomos amarillos. ¿Publicaban uno diferente cada semana? Editora Nacional, no sé si tuviera un plan de edición, pero era un acervo enorme. Todavía en la Casa del Libro, que estaba ahí en Coyoacán, Y universidad, ¿no? Universidad y la Río avenida Churubusco casi, ¿no? Río Churubusco. Se cruza. Ahí estaba, completa. Era de asombro, de veras. Y lo malo es que era un material que con el tiempo se ha deteriorado mucho. Pues que tengan libros en su casa, que lean los papás, que los maestros promuevan más activamente la lectura en las escuelas, porque les piden a los niños, para mañana traen un libro, y el niño lleva el primero que se le ocurre. El volumen 1 de la enciclopedia Salvat. En lugar de decirles exactamente, que el maestro se tomara la molestia de ver cuáles son los libros más adecuados a la edad de los niños, que por ejemplo en el Fondo de Cultura Económica los tienen clasificados. Muchos de los libros, no todos, pero muchos de los libros están clasificados por edades. Claro. Además, ya casi todos los sellos editoriales tienen su colección desde niños de 4 o 5 hasta adolescentes. Ya luego ya pasas a la categoría, pues digamos, del adulto, pero tú ahí ya tienes la posibilidad de elegir. Pero incluso por colores, me parece que es Alfaguara que tiene su colección para niños, para jóvenes, para medianos, y tiene de terror, y tiene de amor, y tiene diarios. O sea, yo creo que ya la oferta, a comparación de hace 20, 30 años, donde no había mucha oferta infantil, salvo los clásicos, hoy yo creo que sí hay una oferta de literatura hecha especialmente hoy en día, de acuerdo a las modas, de acuerdo a las circunstancias, que es para todo público. Y es muy bien hecha. Además, bien hecha y buenos escritores. Novaro tenía unas colecciones también muy interesantes, tanto de bolsillo como en revistas. La revista Ciencia y Fantasía era extraordinaria, unos tomos verdes, y alcanzó como 20, 30 ejemplares. Pues el cuestionario para esta encuesta
fue realizado por especialistas mexicanos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, y el levantamiento de datos fue hecho por el Centro de Investigaciones Académicas y Sociales del IPN, y nos ubican como el segundo país lector en Latinoamérica. Y antes está solo Chile, que me extraña, yo pensé que podría estar Argentina también. Sí, Argentina, sí. No sé si por la cantidad de gente, ¿no? Es decir, en millones somos mucho más nosotros. No sé si eso pueda influir en la estadística. Pero si la medida es libros leídos por año, pues es independiente de la población. Es que sí se construyó durante mucho tiempo una especie de leyenda negra acerca de que los mexicanos no leían. No, durante mucho tiempo se dijo que solo leíamos 1.2, ¿no? Sí. Ahora, también tienes que medir, no toda la gente compra, sino muchas veces es un mismo ejemplar, pasa de mano en mano, y entonces ahí no puedes saber exactamente cuál es la cantidad de libros que consume la gente. La encuesta también hablaba de, por ejemplo, de revistas, se lee mucha revista, y muchos de los encuestados hablaban también de que leen en internet. Ahora que ya todo se puede conseguir, incluso las grandes obras, tú las puedes bajar por internet. Oye, y el número de personas que leen los periódicos es alto. Sí. Es alto comparando con el número no, ¿cómo se llaman? De ejemplares que se venden al día, es mucho más alto. Claro, porque yo creo que eso sí es un punto a favor de internet y de pues, todo este mundo que se abrió. Tú puedes, desde tu celular o desde un dispositivo, una tablet o lo que sea, puedes leer 3 o 4 columnistas o noticias de distintos periódicos. Entonces yo creo que sí ha regresado la lectura del periódico, porque no tienes que comprar, no cargas. ¿Te acuerdas que incluso cuando comprabas el Excelsior o el Universal y lo empezó a sugerir, terminabas con las manos negras? Sí. Es que eso también lo toma en cuenta la encuesta, ¿eh? ¿Quiénes leen los periódicos en papel y quiénes lo leen en internet? Y los que lo leen en internet pues son bastantes, y además consultan 2 o 3 periódicos. Esa es la diferencia, no solo claro. uno. Pues qué bueno que está aumentando todo eso.